Hola, bienvenidos a Audiomentores. Antes de comenzar con esta apasionante historia, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros audiolibros. Hoy te traemos La promesa de Gustavo Adolfo Bécquer, un relato envuelto en misterio, amor y destino. A lo largo de 15 capítulos, recorreremos una historia de pasiones, juramentos y eventos sobrenaturales que desafían el tiempo y la lógica. ¿Hasta dónde puede llegar una promesa? ¿Qué sucede cuando el amor trasciende la muerte? Acomódate, cierra los ojos si quieres, y déjate llevar por esta historia única. Comenzamos. Capítulo 1. El juramento. La noche extendía su manto sobre el valle, y la luna, alta en el cielo despejado, derramaba su luz plateada sobre la arboleda. Un viento ligero agitaba las copas de los árboles, meciendo las ramas como si quisieran contar un antiguo secreto. A lo lejos, el murmullo de un río rompía la quietud de la noche, añadiendo un eco melancólico al paisaje. Pedro de Alvarado avanzaba con paso firme por el sendero de tierra, sus botas crujían suavemente sobre las hojas secas esparcidas en el suelo. A su lado, Margarita caminaba con el sigilo propio de quien teme que el más leve sonido rompa la magia del momento. Su vestido claro contrastaba con la oscuridad de la noche, y sus ojos reflejaban el resplandor de la luna. Se encontraron junto a un viejo roble de tronco grueso y retorcido. Era su refugio, su testigo silencioso, el lugar donde tantas veces habían compartido palabras de amor. Pero esa noche era distinta. Había un aire de incertidumbre que ensombrecía la mirada de Margarita. «Dicen que la guerra ha llegado al reino», murmuró ella, bajando la vista. «Que pronto los soldados partirán y que nadie está exento de la llamada». Pedro tomó sus manos con suavidad, sintiendo la frialdad de sus dedos. «No temas, Margarita. No habrá batalla ni distancia que me impida volver a ti». Ella levantó la mirada y sus ojos se clavaron en los de él, buscando en ellos la certeza de sus palabras. «Pero la guerra es impredecible. Muchos se marchan y nunca regresan. ¿Cómo puedo saber que no te perderé?» Pedro esbozó una leve sonrisa y deslizó un anillo de su dedo. Sin apartar su mirada de la de ella, lo tomó entre sus manos y lo colocó con cuidado en el dedo de Margarita. «Este anillo será la prueba de mi promesa. Mientras lo tengas, sabrás que mi amor por ti es eterno». Margarita bajó la vista hacia la joya. No era un anillo ostentoso, pero tenía un brillo especial, como si en su interior guardara la promesa que Pedro acababa de hacerle. «¿Lo juras?», susurró ella. Pedro, sin dudar, sostuvo su mano con firmeza. «Lo juro por mi vida, por mi alma y por este amor que nos une. No habrá fuerza en este mundo que me impida regresar a tu lado». Un suspiro escapó de los labios de Margarita. Se abrazó a Pedro con fuerza, como si quisiera retenerlo para siempre entre sus brazos. El viento sopló con más intensidad, agitando las ramas del roble como si la naturaleza misma hubiera sido testigo de aquel juramento. Pedro acarició el cabello de Margarita, grabando en su mente cada detalle de su rostro, cada latido de aquel instante. Permanecieron allí, en silencio, con la certeza de que el destino ya había comenzado a escribir su historia. En aquel momento, ninguno de los dos podía imaginar cuánto costaría cumplir aquella promesa ni las sombras que se cernían sobre ellos, dispuestas a poner a prueba su juramento. Pero el tiempo no se detiene, y pronto, el deber llamaría a Pedro, separándolo de su amor. La promesa había sido hecha. El destino, impasible, comenzaba su obra. Capítulo 2. Separación y guerra. El alba despuntaba en el horizonte cuando las campanas del pueblo rompieron el silencio con su tañido grave. La noticia se había extendido como el viento. El rey había convocado a sus caballeros y soldados para la guerra. El enemigo avanzaba por las fronteras del reino, y cada hombre en edad de luchar debía alistarse para la batalla. Pedro de Alvarado escuchó el llamado antes de que el sol terminara de asomarse por el valle. Desde la ventana de su habitación, observó cómo la aldea despertaba con una mezcla de temor y resignación. Mujeres despedían a sus esposos, ancianos murmuraban plegarias y jóvenes inexpertos tomaban armas que apenas sabían manejar. El deber lo llamaba, pero su corazón pesaba más que la armadura que pronto vestiría. Sabía que debía marcharse, y lo más doloroso de todo era saber que debía despedirse de Margarita. Cruzó el pueblo con paso firme, su capa ondeando tras él mientras los aldeanos se apartaban para dejarlo pasar. Su destino era el bosque, el lugar donde ella lo esperaba. Cuando llegó al viejo roble, Margarita ya estaba allí.
Su vestido blanco resplandecía con la tenue luz de la mañana, pero su rostro reflejaba una tristeza infinita. «Es cierto», entonces, dijo en un susurro cuando lo vio acercarse. Pedro asintió, su expresión endurecida por la lucha interna que libraba. «Debo partir. Me han convocado, y no puedo negarme». Margarita sintió como su corazón se encogía. Había temido este momento desde la noche en que Pedro le hizo aquella promesa. Ahora, la realidad se cernía sobre ellos con el peso de lo inevitable. «¿Cuánto tiempo estarás lejos?», preguntó, aunque en el fondo sabía que nadie podía responder esa pregunta. «El tiempo que sea necesario para vencer y regresar a ti», respondió él con convicción. «Pero no olvides lo que te prometí. Nada podrá apartarme de ti, Margarita. Ni la guerra, ni la distancia, ni la muerte misma». Ella sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. No quería que su última imagen para Pedro fuera la de una mujer rota por la tristeza. En cambio, tomó sus manos entre las suyas y lo miró con la misma intensidad con la que lo había mirado aquella noche en que juraron amarse para siempre. «Yo te esperaré, Pedro. No importa cuánto tardes, estaré aquí cuando regreses». El joven deslizó sus dedos por el rostro de Margarita, grabando en su memoria cada detalle de su piel, el brillo de sus ojos, la calidez de su aliento. No hicieron falta más palabras. Ambos sabían que aquel instante podría ser el último. Finalmente, Pedro se apartó y montó su caballo. Desde lo alto, la observó una vez más. Margarita no lloraba, pero su mirada hablaba de un dolor profundo, de una despedida que iba más allá de las palabras. El viento sopló entre los árboles, y por un momento, el viejo roble pareció inclinarse levemente, como si también se despidiera de aquel amor destinado a ser puesto a prueba. Pedro espoleó su caballo y partió hacia el destino que lo esperaba. Margarita permaneció en el claro del bosque, viendo cómo su figura se perdía entre la neblina de la mañana. No sabía que con aquella partida, algo más que la distancia comenzaba a separarlos. Porque a veces, el destino juega con los juramentos, y no siempre permite que se cumplan. Capítulo 3. Cartas desde el frente. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El pueblo, que al principio hervía con rumores sobre la guerra y los avances del ejército, fue cayendo poco a poco en una rutina silenciosa, marcada por la espera y la incertidumbre. Margarita pasaba las tardes en la colina que daba al camino principal, observando con esperanza cada caravana de mensajeros que llegaba desde el frente. Su corazón latía con fuerza cada vez que alguien entregaba una carta, temiendo y ansiando que llevara noticias de Pedro. Finalmente, una mañana, su padre entró en la casa con un pergamino en la mano. Su expresión era seria, pero al ver la ansiedad en los ojos de su hija, se suavizó y le entregó la misiva. «Ha llegado para ti». Margarita tomó la carta con manos temblorosas y corrió a su habitación. Con el corazón desbocado, rompió el sello y comenzó a leer. «Mi amada Margarita. Desde la última vez que vi tu rostro, no ha pasado un solo día en que no haya pensado en ti. La guerra es cruel y despiadada, pero en cada batalla encuentro fuerzas en el recuerdo de nuestra promesa. No puedo describirte cuánto deseo volver a nuestro roble, tomar tus manos y cumplir mi juramento. Las tierras en las que luchamos son áridas y frías. Cada amanecer es incierto, y cada noche es un susurro de peligro. Pero sigo en pie, porque sé que en algún lugar, tú me esperas. Guarda mi anillo como símbolo de mi palabra. Cuando lo veas, recuerda que te pertenezco, aunque la distancia intente separarnos. Espero con ansias el día en que esta guerra termine y pueda volver a tu lado. Hasta entonces, cuídate y piensa en mí, como yo pienso en ti. Tuyo eternamente. Pedro». Margarita presionó la carta contra su pecho, sintiendo como sus ojos se llenaban de lágrimas. Pedro estaba vivo, luchando, y todavía la amaba con la misma intensidad. Desde ese día, cada carta que llegaba se convertía en un bálsamo para su espera. Pedro le contaba sobre sus victorias, sus miedos, las noches bajo las estrellas en las que pensaba en ella. En cada palabra, en cada línea escrita con su puño y letra, Margarita sentía su presencia más cercana. Pero con el tiempo, algo cambió. Las cartas comenzaron a llegar con menos frecuencia. Primero, los intervalos se alargaron unas semanas. Luego, meses. Margarita trató de convencerse de que la guerra se había vuelto más intensa, que Pedro seguía bien pero no tenía oportunidad de escribir.
Sin embargo, en su corazón, una sombra de angustia comenzó a crecer. El último mensaje que recibió era diferente a los anteriores. No contenía las dulces promesas de amor ni las descripciones de su entorno. Era corto y parecía escrito con prisa. Margarita, no sé cuánto más podré escribirte. Las cosas aquí han cambiado. Si algo me sucede, recuerda que siempre te he amado. Confía en mi promesa. No olvides nuestro roble. Pedro. Después de eso, el silencio. Los días pasaban y Margarita se aferraba a la esperanza, pero cada atardecer sin noticias pesaba más en su alma. Las noches se hicieron más largas y las estrellas parecían menos brillantes. ¿Qué había pasado con Pedro? ¿Por qué no escribía? El miedo comenzó a instalarse en su corazón como un huésped silencioso. Y, sin que ella lo supiera aún, el destino ya estaba trazando un camino del que no podría escapar. Capítulo 4. El olvido de Margarita. El tiempo avanzaba con la indiferencia de las estaciones. Los árboles que antes florecían con la promesa de la primavera comenzaron a teñirse de tonos ocres con la llegada del otoño. El invierno trajo consigo noches frías y silenciosas, donde la nieve cubría el pueblo como un sudario blanco. Y en todo ese tiempo, las cartas de Pedro nunca volvieron a llegar. Al principio, Margarita se negaba a aceptar la posibilidad de que algo le hubiera sucedido. Cada día subía a la colina con la esperanza de ver a un mensajero traer noticias del frente. Se despertaba antes del amanecer y caminaba por los senderos que solían recorrer juntos, recordando cada palabra, cada promesa. Pero la ausencia de respuestas era un peso que poco a poco fue desgastando su corazón. Conforme los meses se convirtieron en años, los rumores comenzaron a extenderse por el pueblo. Se hablaba de grandes batallas, de hombres que nunca regresaban, de campos de guerra donde solo quedaban nombres olvidados. Algunos aseguraban haber visto listas de soldados caídos en combate, y aunque nunca encontró el nombre de Pedro entre ellos, tampoco había pruebas de que siguiera con vida. Margarita vivía atrapada entre la esperanza y el miedo. Aún llevaba el anillo que él le había dado, aún recordaba sus palabras, pero el mundo a su alrededor no se detenía. La presión de su familia. Con el paso del tiempo, su familia comenzó a presionarla. Su padre, un hombre práctico y preocupado por el futuro de su hija, intentó hacerle ver la realidad. Margarita, han pasado más de 2 años. No hay noticias de Pedro. No puedes vivir aferrada a un fantasma. Él prometió volver, respondía ella con firmeza, aferrando el anillo en su mano. Y yo lo esperaré. Pero en el pueblo, la espera no era vista con buenos ojos. Las mujeres de su edad ya estaban casadas o comprometidas, formando nuevas familias y asegurando su porvenir. Margarita, en cambio, seguía en la misma casa, caminando por los mismos senderos, atrapada en un amor que quizás solo existía en su memoria. Fue entonces cuando apareció don Enrique de Guzmán. La aparición de un nuevo pretendiente. Don Enrique era un hombre respetado, de familia acomodada y modales impecables. No era un joven impulsivo como Pedro, sino un hombre maduro, seguro de sí mismo y con ambiciones claras. Desde hacía tiempo había mostrado interés en Margarita, y ante la insistencia de su familia, comenzó a frecuentar su casa con la intención de cortejarla. Al principio, Margarita lo rechazaba con amabilidad, pero su corazón seguía anclado en la promesa de Pedro. Sin embargo, la insistencia de su padre y la mirada de desaprobación de su madre la hacían dudar. «No puedes quedarte sola, hija», decía su madre en voz baja. «La vida sigue, aunque nos duela». Las palabras calaban hondo en ella, aunque no quería admitirlo. ¿Y si Pedro no volvía nunca? ¿Y si había caído en la guerra y su amor se había convertido en un recuerdo sin futuro? La decisión dolorosa. El tercer invierno desde la partida de Pedro fue más cruel que los anteriores. La casa se sentía más fría, los días más largos, la soledad más pesada. Fue entonces cuando, con el corazón dividido, Margarita tomó una decisión que jamás había pensado posible. Una tarde, mientras la nieve cubría los campos, aceptó la propuesta de don Enrique. No lo hizo por amor. No lo hizo porque hubiera olvidado a Pedro. Lo hizo porque el mundo a su alrededor le exigía seguir adelante, porque la incertidumbre se había convertido en una carga insoportable y porque, en lo más profundo de su ser, comenzaba a temer que había esperado demasiado tiempo por alguien que nunca volvería. La boda fue sencilla, pero elegante.
Margarita vestía un traje blanco con bordados delicados, y en su cuello llevaba un fino collar de perlas que don Enrique le había regalado. Pero bajo los pliegues de su vestido, en su mano oculta, aún llevaba el anillo de Pedro. Mientras la ceremonia avanzaba, sintió una punzada en el pecho. Como si en algún lugar distante, una promesa rota hubiera despertado un eco que nadie más podía escuchar. El destino, sin que ella lo supiera, aún tenía mucho que decir. Capítulo 6. El regreso inesperado. La primavera trajo consigo un aire de renovación al pueblo. Los campos reverdecían, las flores volvían a cubrir los jardines y la brisa tibia reemplazaba el frío cortante del invierno. Para todos, era un nuevo comienzo. Pero para Margarita, la estación solo acentuaba la monotonía de su vida. Casada con don Enrique desde hacía más de un año, su existencia había tomado el rumbo que su familia siempre había deseado. Tenía una casa amplia, una vida estable y un esposo que la trataba con respeto. Pero en las noches silenciosas, cuando la luna iluminaba su alcoba y todo a su alrededor dormía, Margarita se despertaba con una sensación de vacío, como si en algún lugar de su alma algo se resistiera a aceptar su nueva realidad. Una tarde, mientras paseaba por el pueblo, un rumor comenzó a extenderse entre los aldeanos. Voces bajas, miradas curiosas y gestos de asombro se multiplicaban entre las calles empedradas. Margarita sintió un escalofrío antes incluso de escuchar lo que se decía. Dicen que han vuelto soldados del frente. ¿Soldados? ¿Después de tanto tiempo? Sí, algunos fueron dados por muertos, pero sobrevivieron. Han regresado al pueblo. El corazón de Margarita se detuvo un instante. Sintió como la sangre le palpitaba en las sienes, como el aire se volvía denso a su alrededor. Se obligó a respirar hondo y a seguir caminando con paso firme. No debía dejarse llevar por la ansiedad. No debía pensar en lo imposible. Pero entonces, vio al hombre que se acercaba por el camino principal. Cubierto de polvo, con la ropa raída y el rostro marcado por cicatrices y fatiga, Pedro de Alvarado avanzaba lentamente hacia el pueblo que había dejado atrás 3 años atrás. Margarita sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Un torbellino de emociones la invadió. Alivio, incredulidad, felicidad y terror. Pedro estaba vivo. Pedro había vuelto. Pero ya era demasiado tarde. El encuentro. Margarita no supo cómo llegó hasta la plaza, cómo sus pasos la guiaron hasta él, cómo la multitud se apartó para dar paso al inesperado reencuentro. Pedro la vio antes de que ella pudiera reaccionar, y en su mirada se reflejó algo indescriptible, un brillo de esperanza que se apagó de inmediato al notar el anillo en su mano. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Todo el pueblo observaba, conteniendo la respiración. Margarita, susurró él, su voz ronca por el desgaste de los años en el frente. Ella quiso hablar, quiso decirle cuánto lo había esperado, cuánto había sufrido en su ausencia, cuánto había deseado que este momento llegara, pero la realidad la golpeó como un puñal. Ella era la esposa de otro hombre. Las palabras se quedaron atoradas en su garganta. En su mente resonaban sus antiguas promesas, los recuerdos de sus cartas, la última vez que lo había visto bajo el viejo roble. Sintió la mirada de Pedro clavada en ella, esperando una explicación, una justificación, o quizás una mentira que pudiera aliviar el dolor. Pero lo único que pudo hacer fue bajar la vista, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Pedro apretó los labios y desvió la mirada. Su rostro, endurecido por la guerra, no mostró ninguna emoción. Sin decir más, se volvió y continuó su camino, dejando atrás a la mujer que había sido su razón para sobrevivir. Margarita sintió que algo dentro de ella se rompía en pedazos. Quiso alcanzarlo, llamarlo, detenerlo. Pero sus pies permanecieron anclados al suelo, pesados por el peso de sus decisiones. El destino les había jugado una cruel jugada. La promesa se había roto. Y ahora, nada volvería a ser como antes. Capítulo 7. Sombras del pasado. El regreso de Pedro de Alvarado se convirtió en el tema central del pueblo. Se hablaba de él en cada rincón, en cada conversación susurrada en los mercados, en cada mirada furtiva de los aldeanos. Algunos lo veían como un héroe que había sobrevivido a lo imposible. Otros lo miraban con lástima, conscientes de que había vuelto para encontrar un mundo que ya no lo esperaba. Pero nadie sentía el peso de su regreso como Margarita. Desde aquel día en la plaza, la vida de Margarita se había convertido en un torbellino de emociones encontradas.
Su mente estaba llena de recuerdos, de palabras no dichas, de una promesa que alguna vez había sido todo para ella. Su hogar, antes un refugio de tranquilidad, ahora se sentía como una jaula. Cada rincón de la casa de don Enrique le recordaba que había elegido otro camino, que había aceptado un destino que creía inevitable. Pero, ¿realmente había olvidado a Pedro? El hombre que volvió. Pedro no era el mismo joven que se había marchado años atrás. La guerra lo había cambiado. Ya no era el caballero de mirada limpia y sonrisa fácil. Ahora, en su rostro se reflejaban las marcas de la batalla, en sus ojos se ocultaba un dolor que solo aquellos que han visto la muerte de cerca pueden comprender. Se había instalado en una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, lejos de las miradas curiosas, evitando las preguntas y las palabras de compasión. Se decía que no hablaba con nadie, que pasaba horas en la taberna, bebiendo en silencio, que su presencia era la sombra de un hombre que había perdido todo. Margarita lo veía en la distancia, aunque nunca se atrevía a acercarse. En algunas tardes, cuando caminaba por el pueblo con don Enrique, podía sentir la mirada de Pedro posarse sobre ella, intensa, cargada de algo que no podía definir. Un día, en un impulso que no pudo controlar, decidió ir al viejo roble. Aquel árbol que había sido testigo de su amor, de su juramento, de la promesa que ahora parecía un eco lejano. Se quedó allí, de pie, acariciando la corteza áspera, sintiendo el peso del pasado sobre sus hombros. «¿Sigues viniendo aquí?» La voz la sobresaltó. Se giró de inmediato y lo vio allí, a unos pasos de distancia. Pedro la miraba con una expresión difícil de descifrar. Sus ojos ya no reflejaban la ternura de antaño, pero tampoco había en ellos odio. Margarita sintió un nudo en la garganta. «Yo», comenzó a decir, pero las palabras se le atragantaron. Pedro se acercó un poco más, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Me esperaste?» La pregunta la golpeó como una ráfaga de viento helado. Su primera reacción fue decir la verdad, lo había esperado. Durante años, cada día, cada noche, había soñado con su regreso. Pero al final, el miedo y la presión la habían vencido. «Pedro», susurró, incapaz de sostenerle la mirada. «Creí que habías muerto». Él dejó escapar una risa amarga. «Lo mismo creí yo». Hubo momentos en que la muerte parecía más segura que la vida. Pero seguí adelante, porque te había hecho una promesa. Margarita sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «No sabes cuánto sufrí», dijo con la voz quebrada. «No sabes lo que fue no recibir más cartas, no saber nada de ti». Pedro la observó en silencio, su mirada penetrante, como si buscara descubrir si sus palabras eran sinceras. «¿Y qué hiciste con ese sufrimiento?», preguntó con dureza. «¿Lo enterraste en los brazos de otro hombre?» Margarita sintió que el aire se volvía pesado. «No fue así. Yo». «No importa», interrumpió Pedro con voz áspera. «Al final, el resultado es el mismo». Hubo un largo silencio entre ellos. Solo el viento se escuchaba, agitando las hojas del roble, recordándoles un tiempo que ya no existía. Finalmente, Pedro apartó la vista y dio un paso atrás. «No vine a reclamar nada, Margarita. No tengo derecho a hacerlo. Tú tomaste tu camino, y yo tengo que encontrar el mío». Ella sintió que su corazón se rompía un poco más. «Pedro». Él negó con la cabeza, como si no quisiera escuchar más. «Cuida de ti, Margarita». Sin darle oportunidad de responder, se alejó con paso firme, dejándola sola bajo el árbol que alguna vez había sido testigo de su amor. Margarita se quedó allí, con la sensación de que algo dentro de ella se había desmoronado para siempre. Y por primera vez, comprendió el verdadero significado de una promesa rota. Capítulo 8. La larga noche del alma. Los días después del encuentro con Pedro fueron un torbellino de emociones encontradas. Margarita intentaba seguir con su vida, con su matrimonio, con las tareas del hogar, pero su alma parecía haberse quedado atrapada en el pasado. El rostro de Pedro, la tensión de sus palabras, la amargura en sus ojos, todo eso persistía en su mente, como una sombra que la acompañaba a cada paso. Don Enrique, su esposo, no era un hombre que entendiera lo que ocurría dentro de Margarita. Para él, ella era su esposa, y eso debería bastar. Aunque nunca fue cruel, su indiferencia ante los sentimientos de su esposa era palpable. Se mantenía ocupado con sus negocios, preocupado por las apariencias y por las demandas de la sociedad,
sin preocuparse realmente por las cicatrices emocionales de Margarita. Cada noche, Margarita se despertaba en su cama, sumida en una especie de insomnio angustioso. El sonido del viento a través de la ventana, el crujir de la casa al asentarse sobre sus cimientos, le recordaban que el tiempo continuaba implacable, indiferente a su dolor. Ya no sabía si sentía amor por Pedro o por la imagen que tenía de él en su corazón, la figura heroica que había defendido su honor y sus sueños, que había partido con la promesa de regresar. Pero en el momento en que Pedro la miró con ese dolor tan evidente en sus ojos, Margarita comprendió que el hombre que conoció ya no existía. Y al mismo tiempo, el hombre que ella se había convertido, que había aceptado su destino, tampoco era el mismo. El día en que todo cambió. Una tarde, después de muchos días de estar perdida en sus pensamientos, Margarita decidió salir del pueblo. Necesitaba encontrar algo, una respuesta, un sentido a todo lo que estaba viviendo. Aquel día, el aire estaba pesado, la luz del sol doraba los campos y el viento soplaba suavemente. Margarita caminaba sin rumbo, hasta que, sin pensarlo, llegó a la colina donde siempre había ido con Pedro. A ese lugar que guardaba todos los recuerdos de su amor. Allí, en el silencio de la naturaleza, comenzó a llorar. No eran solo lágrimas de dolor por Pedro, sino por todo lo que había perdido en el camino, la promesa de un amor eterno, la juventud, la confianza en las decisiones que había tomado. Lloraba por la mujer que había sido, por la mujer que había dejado de ser. De repente, un sonido la hizo detenerse. Un caballo se acercaba por el sendero. Margarita levantó la vista y, como un espejismo, vio a Pedro llegar hacia ella. Su rostro, como el de un hombre que había sido marcado por la guerra, se mantenía serio, pero había algo en su mirada que parecía más suave, más triste que antes. Pedro desmontó y se acercó lentamente. Margarita lo miraba sin saber qué decir, sin poder mover un solo músculo de su cuerpo. El sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio. «Te he estado buscando», dijo Pedro, su voz ronca, pero firme. «Necesitaba hablar contigo». Margarita intentó articular una palabra, pero el dolor en su pecho se lo impidió. Se sentó en el suelo, incapaz de mantenerse erguida, y Pedro se agachó junto a ella, sin decir nada más. Por un largo momento, los dos se quedaron en silencio, mirando el horizonte. Las palabras no llegaban, como si todo lo que había ocurrido no pudiera ser expresado en frases simples. La guerra había dejado cicatrices profundas en ambos, pero había algo aún más profundo, una herida invisible que solo ellos entendían. La promesa, el amor perdido, la vida que no había sido. «¿Por qué no volviste antes?», preguntó Margarita, finalmente, rompiendo el silencio con una voz quebrada. Pedro la miró, como si su pregunta fuera una daga lanzada al aire. «No es tan sencillo», respondió. «Cuando regresas de la guerra, no eres el mismo. No solo por las cicatrices en el cuerpo, sino por las que no se ven. Y el amor es algo que a veces se diluye, o se queda atrapado entre lo que queríamos ser y lo que hemos llegado a ser». Margarita lo miró, buscando en su mirada alguna pista de lo que él realmente sentía. Pero él parecía tan distante, como si hubiera muerto por dentro, como si todo lo que alguna vez fue entre ellos ya no tuviera sentido. «Yo no te olvidé, Margarita». Las palabras de Pedro eran tan suaves como un susurro, pero pesaban como una carga sobre su alma. «Pero cuando regresas de la guerra, ya no puedes seguir esperando que el pasado siga siendo lo mismo». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Margarita, pero ahora no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de aceptación, de rendición. «Yo también te esperé», dijo, su voz casi inaudible. «Pero algo dentro de mí comenzó a morir con cada día que pasaba sin saber de ti. No sé si fue el miedo o la desesperación, pero algo cambió». Pedro cerró los ojos y asintió lentamente. «Lo sé. Y no te culpo. La vida sigue, Margarita. Y aunque nosotros queramos detenerla, ella no tiene piedad». Se quedaron allí, en ese lugar que había sido el refugio de su amor, pero que ahora solo era el testigo de lo que ya no existía. El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo las promesas rotas, las esperanzas perdidas. Y aunque ninguno de los dos lo dijera, ambos sabían que su historia había llegado a su fin. Finalmente, Pedro se levantó, dio un paso atrás y dijo con una voz cargada de dolor: «Cuídate, Margarita. Que la vida te sea leve». Margarita, incapaz de decir nada más,
Lo miró una última vez antes de que él se alejara, dejando atrás todo lo que alguna vez fue. Y en el silencio que siguió, ella comprendió que había llegado el momento de soltar, de dejar ir. El amor, como la vida misma, había cambiado. Y con ese cambio, ella también debía cambiar. Capítulo 9. La resignación del alma. Los días posteriores al encuentro con Pedro transcurrieron con una pesadez que parecía envolver cada rincón de la vida de Margarita. Aunque no deseaba admitirlo, el dolor que sentía era el de alguien que había perdido no solo un amor, sino una parte de sí misma. Las promesas que alguna vez hicieron a la orilla de aquel roble, bajo el cielo claro de su juventud, ahora eran solo recuerdos difusos, desvanecidos por las sombras de la realidad. Pedro había sido su esperanza, su razón para esperar, y en su regreso se había desvanecido el último vestigio de la vida que conocía. Don Enrique, por su parte, no parecía notar el abatimiento de su esposa. Su mundo, tan centrado en los negocios, en las apariencias, en el fluir constante de la rutina, le había hecho incapaz de percatarse de las grietas que ya se habían formado en la vida de Margarita. Durante días, su casa fue el escenario de una normalidad vacía. No hubo preguntas, ni conversaciones profundas. Don Enrique seguía con sus ocupaciones diarias, mientras Margarita se sumía en el silencio. Pero algo dentro de ella había cambiado. Algo irreparable. En la sombra de la soledad. En sus caminatas solitarias por el pueblo, Margarita comenzó a sentir un distanciamiento profundo de las personas que la rodeaban. Los días parecían alargarse interminablemente. Las conversaciones triviales en las que antes participaba ahora le resultaban vacías, como ecos lejanos de una vida que ya no la tocaba. Sus ojos ya no brillaban con la luz de la esperanza, y su sonrisa, que antes parecía natural, ahora era forzada, casi como una máscara. Se refugiaba en los recuerdos de su juventud, en los momentos felices que había compartido con Pedro antes de que él partiera. En su mente, revivía los días en que su amor parecía invencible, en que todo lo que importaba era el futuro que construirían juntos. Ahora, aquellos recuerdos eran como sombras que la seguían, y aunque le costaba, comenzó a entender que no podía vivir anclada en el pasado. En las noches, cuando se acostaba, las paredes de su cuarto parecían susurrarle el nombre de Pedro, pero sus palabras no eran más que fantasmas. Y, sin embargo, no podía deshacerse de ellos. No podía escapar de lo que había sido. La realidad, por más que lo intentara, era un peso que la aplastaba. Pedro había regresado y ella ya no era la misma. Él tampoco lo era. Ya no podían reconstruir lo que una vez fue, porque el tiempo y las decisiones habían dejado cicatrices que no podían ser borradas. Margarita comprendió, aunque le costó aceptarlo, que a veces las personas cambian de tal forma que el amor ya no basta para salvar lo que fue. No había forma de volver atrás. La visita de una amiga. Una tarde, mientras Margarita paseaba cerca del mercado, encontró a Juana, una amiga de su infancia que había regresado al pueblo después de haber vivido varios años en la ciudad. Juana era una mujer que siempre había tenido una forma directa de ver las cosas, sin rodeos, y cuando vio a Margarita, la saludó con una sonrisa franca, pero rápidamente se percató de la tristeza que la envolvía. «Margarita, ¿qué te ocurre?», preguntó con un tono lleno de preocupación, pero sin disfrazar su curiosidad. Margarita intentó sonreír, pero la sonrisa se desvaneció tan pronto como comenzó a dibujarse en sus labios. «No es nada, Juana. Solo son pensamientos. Tonterías». Su voz temblaba ligeramente, pero intentó disimularlo. Juana no se dejó engañar. Había sido amiga de Margarita durante demasiados años para no saber cuando algo la estaba consumiendo por dentro. La miró fijamente, como si estuviera buscando la verdad que Margarita no se atrevía a decir en voz alta. «Sé que algo no va bien», insistió Juana. «El pueblo entero está hablando del regreso de Pedro. Y tú nunca has sido igual desde que él volvió». Margarita suspiró profundamente y miró al suelo, incapaz de enfrentar los ojos de su amiga. Juana no entendía del todo lo que había pasado entre ella y Pedro, pero sabía que la relación que había existido entre ellos había sido especial, algo que trascendía las simples palabras. Después de un largo momento de silencio, Margarita finalmente levantó la mirada y susurró. «Pedro volvió, Juana. Pero ya no soy la misma. Ya no somos los mismos. Y creo que nunca más lo seremos». Juana la observó con una expresión que pasaba de la sorpresa a la comprensión. No era difícil entender el dolor que Margarita sentía.
La vida había cambiado demasiado, y ni el tiempo ni las promesas eran suficientes para reparar lo que se había roto. A veces, el tiempo no trae respuestas, dijo Juana, con una voz suave. Solo trae más preguntas. Las palabras de su amiga resonaron en la mente de Margarita, y durante el resto de la conversación, se dio cuenta de algo que no había sido capaz de entender antes. No podía seguir cargando con el peso del pasado. No podía seguir esperando que algo o alguien la rescatara de la tristeza que sentía. Solo ella tenía el poder de cambiar su vida, de decidir qué hacer con el dolor y la angustia que la consumían. El camino hacia la cura. Esa misma noche, Margarita decidió que tenía que tomar una decisión, aunque no supiera aún cuál sería el siguiente paso. Necesitaba algo que la sacudiera, algo que le diera fuerzas para seguir adelante, aunque no supiera qué implicaría ese futuro. Los recuerdos de Pedro seguirían allí, como fantasmas del pasado, pero ella debía aprender a vivir con ellos sin que dominaran su vida. La mañana siguiente, despertó con una sensación de alivio extraño, como si el peso de la duda y la desesperación hubieran comenzado a desvanecerse, aunque fuera un poco. Ya no podía cambiar lo que había sucedido, ni lo que Pedro había representado en su vida. Pero lo que sí podía cambiar era la manera en que enfrentaba el futuro. En su corazón, una semilla de esperanza empezó a germinar. No porque estuviera segura de lo que vendría, sino porque por fin aceptaba que el tiempo continuaba, que su vida debía continuar también, con o sin la presencia de Pedro. Y mientras el sol se levantaba por el horizonte, Margarita comenzó a caminar hacia un futuro incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, lo hizo con la sensación de que, al menos, había dado un paso hacia su propia libertad. Capítulo 10. El encuentro con la verdad. Margarita había decidido finalmente dar un paso hacia el futuro, aunque aún sentía el peso de los recuerdos que no lograba soltar por completo. Después de la conversación con Juana, algo había cambiado en su interior. Había entendido que no podía seguir viviendo en la sombra del amor perdido. Necesitaba encontrar la fuerza para reconstruir su vida, para sanar sus heridas y aceptar que el pasado, aunque hermoso, ya no podía ser el motor de su existencia. El sol de la mañana iluminaba la ciudad con una suavidad que hacía sentir todo más claro, casi como si la naturaleza misma la estuviera alentando a seguir adelante. Aunque el aire fresco la envolvía, Margarita no podía evitar sentirse atrapada en sus propios pensamientos. Sabía que algo debía hacer para liberar su alma, algo que la sacara de ese ciclo de sufrimiento y la ayudara a reconstruir su paz. Decidió caminar sin rumbo por el pueblo, dejar que el tiempo pasara, hasta que su mirada se cruzó con una figura familiar. Estaba a la orilla del mercado, casi fuera de su alcance, pero sus ojos no podían engañarla. Allí, de pie, mirando algunos productos en la tienda de telas, estaba Pedro. El reencuentro inesperado. Pedro no la había visto aún, pero Margarita lo observaba desde la distancia, su corazón se aceleró al instante. Las palabras que había intercambiado con él en la colina volvieron a su mente, tan nítidas como si hubieran ocurrido ayer. Su rostro, endurecido por el tiempo y la guerra, pero también marcado por algo más, el dolor de un amor que se fue. Ella no sabía si su corazón debía sentirse aliviado de no tenerlo cerca, o si esa angustia persistente era la única manera que quedaba para mantener vivo lo que alguna vez fue. Finalmente, sin poder evitarlo, dio un paso adelante y lo llamó. Pedro. Él levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella. Margarita no pudo evitar sentir cómo su pecho se comprimía al ver la mezcla de emociones que cruzaron por sus ojos. Sorpresa, dolor, pero también algo más, algo que Margarita no podía definir. Pedro se acercó lentamente, su rostro serio, pero con una mirada cargada de complicidad. Margarita, dijo con voz baja, casi como si su nombre estuviera suspendido en el aire. Ambos se quedaron allí, en silencio, sin saber cómo comenzar una conversación que ya estaba cargada de tanto. Fue Pedro quien rompió el hielo primero. Nunca imaginé verte otra vez, dijo, sus ojos evitando la mirada directa de ella, como si las palabras le costaran. Margarita lo miró fijamente, sus palabras atrapadas en su garganta. Sabía que algo debía decir, pero no encontraba las palabras correctas. Finalmente, habló, pero su voz sonó diferente, más firme, más decidida. Yo, he estado pensando mucho, Pedro. Pensando en todo lo que ha pasado entre nosotros, y en lo que hemos sido. Pedro la miró entonces, su expresión cambiando ligeramente, como si quisiera comprender las palabras que Margarita apenas podía expresar. Lo sé, dijo él,
Y por un momento hubo un silencio profundo, como si ambos estuvieran sopesando la magnitud de lo que se habían dicho, como si el peso del tiempo estuviera de nuevo sobre ellos. Margarita dio un paso más cerca de él, esta vez sin el miedo de las veces anteriores. Había tomado una decisión en su interior, y aunque las palabras eran difíciles de formar, su voz ya no temblaba. Pedro, lo que fuimos, lo que significaste para mí, nunca se borrará. Pero ya no puedo vivir en el pasado. Yo tampoco soy la misma de antes, y tú tampoco. Hemos cambiado, y nuestras vidas también. Pedro la observó, sin decir nada al principio. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos se podía leer una mezcla de arrepentimiento y comprensión. Pedro suspiró. Yo nunca dejé de pensar en ti, Margarita. Pero a veces, las promesas y los recuerdos no son suficientes. El tiempo cambia todo. Yo también he cambiado. La guerra me dejó marcado, y cuando regresé, el amor que tenía por ti ya no era suficiente para sanar las heridas que llevo dentro. Margarita escuchó esas palabras con una extraña sensación de alivio y tristeza. Lo que Pedro decía era cierto. El tiempo había transformado a ambos. La guerra lo había transformado a él, pero la vida, las decisiones, y el dolor también la habían cambiado a ella. Ya no eran los jóvenes enamorados de antaño, ni tenían el mismo futuro prometido. Solo quedaban sombras de lo que alguna vez fue un amor profundo y lleno de sueños. Quizás, dijo Margarita, casi en un susurro, no estamos destinados a ser lo que fuimos. Quizás nuestra historia era solo un capítulo que cerró cuando el tiempo nos separó. Pedro la miró con una intensidad que le costaba soportar. Parecía que no podía encontrar las palabras correctas, como si estuviera lidiando con una lucha interna. Quizás tienes razón, respondió finalmente. Quizás el amor que compartimos no fue suficiente para lo que la vida nos ha deparado. La aceptación del destino. Ambos permanecieron en silencio por un momento, como si el peso de sus palabras les hubiese dejado sin aliento. Finalmente, Margarita dio un paso atrás, no porque quisiera huir, sino porque entendió que esa distancia era necesaria. Ya no podían aferrarse a lo que había sido, ni seguir buscando algo que ya no existía. Pedro, dijo, finalmente. Te deseo lo mejor. En verdad lo deseo. Pero ahora debo encontrar mi camino. Ya no puedo vivir en las sombras de lo que fue. Pedro la observó por un momento, y aunque su rostro seguía siendo una máscara de tristeza, algo en su mirada mostraba que había comprendido lo que ella intentaba decir. No había ira, ni reproche. Solo una resignación silenciosa, la aceptación de que sus vidas debían seguir por separado. Lo mismo te deseo, Margarita, respondió con voz suave. Que encuentres la paz que mereces. Con esas palabras, Pedro dio un paso atrás, y sin decir más, comenzó a alejarse. Margarita lo observó irse, pero esta vez no sentía el vacío en su pecho que había sentido antes. Había algo liberador en ese adiós, algo que la hacía comprender que su vida debía seguir adelante, que ya no podía aferrarse a lo irremediable. Así, Margarita se quedó allí, mirando cómo Pedro se desvanecía en la distancia, sabiendo que finalmente había alcanzado la aceptación de lo que la vida le había dado. La promesa de un amor, aunque hermoso, no siempre era suficiente para resistir el paso del tiempo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, y Margarita respiró profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su alma ya no estaba atrapada. Había dado un paso hacia la libertad, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que ahora podía caminar hacia él con la esperanza de que todo lo perdido podría ser, algún día, encontrado nuevamente. Capítulo 11. El camino hacia la liberación. El día después del encuentro con Pedro, Margarita despertó con una sensación nueva, una ligera calma en su corazón que no había sentido en años. Aunque aún cargaba el peso de todo lo sucedido, había algo en su interior que comenzaba a liberarse. Ya no vivía atrapada en el pasado, ni se atormentaba por los sí que tanto la habían perseguido. Había dejado atrás el dolor, no porque lo hubiera olvidado, sino porque finalmente había aceptado que había llegado el momento de seguir adelante. Las primeras horas de la mañana transcurrieron tranquilas, casi como si el mundo alrededor de Margarita entendiera que ella necesitaba este respiro. En su pequeño hogar, el sol filtraba suavemente a través de las cortinas, bañando las paredes con una luz cálida. Margarita se levantó temprano, como era su costumbre, y preparó su desayuno. El aroma del pan recién hecho llenaba la casa,
Pero en lugar de la rutina automática que solía seguir, hoy sentía algo diferente. Hoy había una nueva intención en cada uno de sus movimientos, como si estuviera construyendo algo desde cero. El encuentro con la libertad interior. Después de desayunar, Margarita decidió salir a caminar. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro mientras recorría las calles del pueblo. La gente la saludaba con una sonrisa o un gesto amistoso, pero Margarita ya no sentía que tenía que mantener una fachada. Se permitió ser simplemente ella misma, sin las cargas de su pasado. La conversación con Juana y el reciente encuentro con Pedro le habían mostrado que, aunque había pasado por tanto dolor, aún tenía la capacidad de reinventarse, de encontrar su propio camino. El pueblo, que alguna vez le había parecido un escenario de opresión y rutinas interminables, ahora parecía un lugar lleno de oportunidades, de nuevas experiencias. Margarita comenzó a caminar sin prisa, sin un destino fijo. La vida que había conocido comenzaba a desdibujarse, y aunque no sabía hacia dónde la conduciría el futuro, al menos sentía que estaba comenzando a vivir nuevamente. Al llegar a la plaza, Margarita se detuvo frente a una pequeña iglesia, un edificio que siempre había visitado en su niñez. En el interior de la iglesia, las luces suaves de las velas iluminaban las imágenes de los santos, y el aire fresco traía consigo una paz que, aunque efímera, le dio un consuelo profundo. Margarita se sentó en uno de los bancos, cerró los ojos y, por un momento, permitió que la serenidad del lugar la envolviera. Sabía que el camino hacia la curación no era inmediato, pero también entendió que todo proceso comenzaba con una aceptación profunda de lo que era y de lo que había pasado. Durante su tiempo allí, Margarita se dio cuenta de que su alma ya no pedía venganza, ni respuestas, ni más promesas. Lo que deseaba era simplemente encontrar su propio equilibrio, su propia paz interior, sin depender de nadie más. Pedro había sido una parte importante de su vida, pero ahora comprendía que no podía seguir buscando en él la solución a sus heridas. Solo ella tenía el poder de sanar. El viento de los cambios. Mientras Margarita se levantaba y salía de la iglesia, el viento se levantó suavemente, como una señal de los cambios que se avecinaban. A lo lejos, el horizonte comenzaba a mostrar las primeras luces de la tarde. Margarita caminó lentamente hacia su casa, pero esta vez, sus pasos no se sentían tan pesados. Sentía que había dado un paso hacia una nueva etapa en su vida, una etapa en la que ella sería la protagonista de su propia historia. A lo largo de los días siguientes, Margarita comenzó a tomar pequeñas decisiones que, aunque parecían insignificantes, representaban su renacimiento personal. Empezó a pintar nuevamente, algo que había dejado de hacer años atrás, cuando el dolor había eclipsado todas sus pasiones. Tomó clases de cocina para aprender nuevos sabores, y comenzó a leer libros que le hablaban de la importancia del autoconocimiento y de encontrar la paz en uno mismo. De alguna manera, todo eso se convirtió en una forma de reavivar la chispa que había permanecido apagada dentro de ella. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del río, Margarita observó cómo el agua fluía rápidamente, arrastrando hojas y ramas que encontraba a su paso. Pensó que, al igual que el río, ella debía dejar que las aguas del pasado siguieran su curso, sin aferrarse a ellas. Había aprendido que no podía detener lo que había ocurrido, pero sí podía decidir cómo avanzar desde allí. La paz que sentía era más profunda que la simple aceptación de lo inevitable. Era la certeza de que había llegado al fin de una etapa, pero también al inicio de algo nuevo. La visita de Juana. Una tarde, Juana llegó a la casa de Margarita para visitarla. Al principio, Margarita sintió una ligera ansiedad, pues no sabía si su amiga entendería los cambios que había experimentado. Sin embargo, al verla sonreír al abrir la puerta, Margarita sintió una calidez interior que la sorprendió. Juana era una de las pocas personas que conocía su dolor y, sin embargo, no la juzgaba por ello. «Te ves diferente», comentó Juana, observando a su amiga mientras se sentaban juntas en la pequeña sala. Margarita sonrió con una sinceridad que le resultaba reconfortante. «Sí, he cambiado. Creo que me estoy conociendo de nuevo». Juana la miró atentamente, y en sus ojos brillaba una mezcla de comprensión y orgullo. «Lo sabía», dijo Juana, asintiendo lentamente. «Siempre supe que tenías dentro de ti la fuerza para sanar, solo necesitabas el tiempo y el espacio para hacerlo». Margarita no pudo evitar sentirse agradecida por esas palabras. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien veía en ella más que la mujer triste y desconsolada que había sido. Juana veía la nueva Margarita,
la que, aunque herida, comenzaba a entender su propio valor. Gracias, respondió Margarita, su voz suave pero llena de gratitud. No sé si esto tiene un final, Juana. Pero sé que ahora puedo mirar hacia el futuro sin miedo. Ambas se quedaron allí, conversando sobre la vida, los recuerdos y las nuevas perspectivas que se abrían ante ellas. Margarita comprendió que, aunque el camino hacia la liberación no estaba exento de desafíos, había algo liberador en vivir por fin para ella misma, sin depender de lo que los demás esperaban de ella o de las promesas incumplidas del pasado. La luz al final del camino. Días más tarde, mientras Margarita observaba el atardecer desde su ventana, sintió que algo en su corazón había comenzado a calmarse. Había encontrado algo más grande que la necesidad de ser amada o comprendida por otros. Había encontrado el amor por sí misma, y eso le daba una paz que no había conocido antes. El viento, que siempre la había acompañado en sus momentos de duda, parecía hoy una suave caricia en su rostro. Margarita entendió que el proceso de sanar era como el ciclo de las estaciones. A veces, el invierno es largo, pero siempre llega la primavera. Con ese pensamiento, Margarita se recostó en su sillón, cerró los ojos y dejó que la paz inundara su ser. Sabía que aún quedaban días difíciles por delante, pero ahora comprendía que, al final del día, ella siempre tendría el poder de reconstruir su vida. Y eso, en sí mismo, era una victoria. Capítulo 12. El despertar de una nueva esperanza. Los días continuaban su curso, pero Margarita ya no era la misma mujer que había caminado por las mismas calles y senderos en busca de respuestas que parecían siempre esquivas. Había algo diferente en su caminar, un paso más firme, una mirada más profunda. Como si, poco a poco, el tiempo hubiera ido cicatrizando las heridas que tanto la habían atormentado. Pero la sanación no era un proceso sencillo, ni inmediato. En su interior sabía que aún quedaba mucho por descubrir y sanar. No obstante, su alma había comenzado a despertar a una nueva realidad, una que ella misma había ido construyendo con paciencia y voluntad. Una tarde, mientras paseaba por las afueras del pueblo, Margarita encontró un pequeño rincón en el bosque donde nunca antes se había detenido. Un lugar apartado, donde los árboles formaban un arco que parecía proteger el sendero, y donde las hojas caídas se acumulaban sobre la tierra húmeda, como si la naturaleza misma quisiera esconder un pequeño refugio. Allí se sentó, apoyando las manos sobre las rodillas y dejando que el aire fresco de la tarde acariciara su rostro. Un suspiro escapó de sus labios, como si, al fin, pudiera dejar ir una parte del pasado que aún la atormentaba. La reflexión interior. Margarita pensó en todo lo que había vivido. En el amor que había perdido, en las promesas incumplidas, y en la lucha por dejar ir algo tan profundamente arraigado en su corazón. Sin embargo, también pensó en lo que había ganado en su proceso de sanación. Había encontrado un espacio para ella misma, un lugar donde sus pensamientos ya no se veían distorsionados por el dolor, sino que se desplegaban en libertad, con la oportunidad de reconstruir su vida a partir de las cenizas de lo que había sido. Su viaje no había terminado, pero ahora veía el futuro con ojos nuevos, sin la oscuridad del pasado oscureciendo cada paso. Al principio, Margarita pensó que quizás aún no estaba lista para enfrentarse a la vida de nuevo, que el dolor nunca desaparecería por completo, pero luego entendió que esa era la belleza del proceso. No se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que había sido y continuar hacia adelante. No necesitaba respuestas claras ni certezas absolutas. El simple hecho de seguir adelante era un acto de valentía. El reencuentro con el arte. Una tarde, mientras paseaba por las callejuelas del pueblo, Margarita vio un cartel en la ventana de la tienda de antigüedades que nunca había notado antes. El cartel anunciaba una exposición de arte local, y sin pensarlo mucho, decidió entrar. Aunque había sido pintora en su juventud, el dolor la había alejado de sus pinceles. Pero ahora, al ver la exposición, algo en su interior despertó. Las pinturas reflejaban emociones crudas, imágenes de desolación, pero también de esperanza, de renacimiento. Cada trazo parecía contar una historia personal, y Margarita sintió que, al menos en ese momento, las pinturas eran un reflejo de su propio proceso. Entró a la galería y comenzó a recorrer cada rincón, absorbiendo las obras que mostraban las vivencias y luchas de otros, pero también la belleza que había en las cicatrices. Se detuvo frente a una pintura particularmente conmovedora, un paisaje en el que la tormenta parecía estar cediendo paso a la calma, con los rayos de sol filtrándose entre las nubes. Era una imagen que le hablaba al corazón,
como si fuera un mensaje directo para ella. No importa cuán oscura haya sido la tormenta, siempre llegará la luz. Con una sonrisa tímida en su rostro, Margarita se acercó a la encargada de la galería, una mujer de cabello corto y mirada franca. Esta pintura, dijo Margarita, señalando el paisaje, tiene algo que me llega muy profundo. La mujer la miró, sonriendo con comprensión. Es una obra de Tomás, un joven pintor del pueblo. Tiene una forma especial de capturar lo que otros no ven. Parece que ve las tormentas y las esperanzas de una forma única. Margarita asintió, sin palabras, pero con el corazón lleno de una sensación nueva, una sensación que no había experimentado en años. Esa tarde, se dio cuenta de que su amor por el arte, por la pintura, aún vivía en ella. No la había perdido. Y en su alma comenzó a crecer la idea de retomar aquel viejo sueño que había dejado atrás cuando las sombras del amor la habían arrastrado. El arte, después de todo, siempre había sido su refugio, su forma de comprender el mundo, y ahora veía que podía ser nuevamente su vía para sanar y redescubrirse. La oferta inesperada. Días después de su visita a la galería, Margarita recibió una carta que la sorprendió. En el sobre, el nombre de Tomás, el pintor que había creado la obra que tanto la había conmovido. Abrió la carta con curiosidad y encontró una invitación. Tomás estaba organizando una serie de clases para aquellos que querían explorar el arte, y le ofrecía un lugar en su taller. Margarita no dudó ni un momento. Sabía que esto era una señal, una oportunidad que no podía dejar pasar. El mismo día, decidió asistir al taller. Tomás la recibió con una cálida bienvenida, y en poco tiempo Margarita descubrió que, al igual que ella, él entendía el poder curativo del arte. A lo largo de las semanas siguientes, Margarita se sumergió en el trabajo creativo. Pintaba, esbozaba, experimentaba con colores y formas, liberando emociones que ni siquiera sabía que aún llevaba dentro. Cada trazo parecía una liberación, cada pincelada un paso más hacia su propia renovación. En el taller, Margarita encontró más que una nueva forma de expresarse. Encontró un espacio en el que el tiempo parecía detenerse, un lugar donde ya no había preguntas sin respuestas, solo la pura sensación de estar viva. La pintura se convirtió en su terapia, su herramienta para sanar, para reconstruir su identidad y su propósito. Y, por primera vez en mucho tiempo, Margarita sentía que estaba comenzando a vivir de nuevo. La conexión con su propio ser. Al cabo de un mes, Margarita ya había completado varias obras que reflejaban su viaje interior. El dolor de la pérdida, la desolación de la ausencia, pero también la esperanza de la curación, el renacimiento. Sus obras no solo hablaban de su pasado, sino también de lo que ella quería construir. En cada una, el color predominante era el amarillo, el mismo que veía en el amanecer cada día, el color de la luz que había comenzado a buscar dentro de sí misma. Un día, Tomás se acercó a ella mientras observaba una de sus pinturas. Tu trabajo está evolucionando de una manera impresionante, Margarita, dijo con una sonrisa sincera. Tienes una visión única. Estoy seguro de que si sigues por este camino, encontrarás algo realmente especial. Margarita lo miró, y por primera vez, no sintió la necesidad de justificar sus decisiones ni de ocultar sus inseguridades. Sabía que lo que había logrado hasta ahora no era perfecto, pero era suyo, y eso le bastaba. Gracias, Tomás. Creo que, finalmente, estoy encontrando mi camino. Con esa simple declaración, Margarita entendió que, después de todo, no había perdido nada. Había ganado más de lo que pensaba. La pintura, la libertad de crear, de ser ella misma, había sido el faro que la había guiado fuera de la oscuridad. Y ahora, aunque su viaje apenas comenzaba, Margarita estaba lista para seguir adelante, sabiendo que su vida tenía muchos más colores por descubrir. Capítulo 13. El encuentro con el pasado. El tiempo había transcurrido desde que Margarita comenzó a redescubrirse a través del arte, pero la sensación de libertad que experimentaba día a día no lograba borrar por completo las huellas de su pasado. Cada vez que se encontraba frente al lienzo, era como si el arte se convirtiera en una ventana para mirar más allá de su dolor, pero también en un espejo que la obligaba a confrontar lo que había dejado atrás. Era una lucha constante entre lo que había sido y lo que estaba construyendo, pero, por primera vez en mucho tiempo, Margarita comenzaba a sentir que tenía el control de su propia vida. Una tarde, mientras pintaba en su taller, se detuvo un momento para mirar la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo anaranjado. Era hermoso,
pero también evocaba una sensación de nostalgia que no podía evitar. Recordó aquella época de su vida, cuando los atardeceres junto al río, compartidos con Pedro, le parecían los momentos más felices de su vida. Pero ese recuerdo, aunque lleno de dulzura, también le trajo la amarga sensación de lo que había perdido. A veces, no podía evitar preguntarse si había tomado las decisiones correctas, si su vida habría sido distinta si hubiera seguido otro camino. El sonido del timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Margarita se levantó rápidamente y caminó hacia la entrada, sin esperar a nadie en particular. Al abrir la puerta, se encontró con una figura que no había visto en años. Pedro, de pie en su umbral, mirándola con una expresión indefinida. Durante un par de segundos, los dos se quedaron en silencio, como si estuvieran midiendo la distancia que había crecido entre ellos. El tiempo había pasado, pero las emociones que compartieron seguían siendo intensas. Margarita no sabía qué pensar ni qué hacer. Parte de ella quería cerrar la puerta y seguir adelante, pero algo en su interior la instó a escuchar. «Margarita», dijo Pedro, su voz cargada de algo que no pudo identificar de inmediato. «¿Puedo entrar?» Margarita dudó, pero finalmente asintió y le permitió pasar. Mientras Pedro entraba, Margarita se dio cuenta de que no sabía bien cómo reaccionar. Sus ojos se encontraron brevemente, y aunque no había palabras, ambos comprendieron que había muchas cosas no dichas entre ellos, historias no compartidas, heridas no cerradas. La conversación no dicha. Se sentaron en el salón, en el mismo lugar donde Margarita había recibido a tantas personas en el pasado, pero ahora el espacio parecía diferente. El aire era más denso, las paredes parecían escuchar más atentamente, y el silencio entre ellos se extendía como un velo invisible. Pedro miró a su alrededor, como si estuviera buscando algo que ya no existía. «He estado pensando en ti mucho, Margarita», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz sonaba diferente, como si el tiempo le hubiera dado una nueva tonalidad. «En todo lo que pasó. En cómo te dejé ir». Margarita no supo qué decir. Por un momento, las palabras se le escaparon, y en su lugar, sintió un nudo en el pecho. Recordaba bien lo que él le había prometido, las esperanzas que había puesto en su amor, pero también sabía que no podía vivir de las promesas rotas. A lo largo de los años, había aprendido que las palabras no siempre valen lo que parecen, que la verdadera sanación venía de uno mismo. «Pedro», empezó, finalmente, con voz firme pero cargada de sentimientos. «Yo también he estado pensando en lo que pasó, pero ahora todo es diferente. He cambiado. Y lo que una vez fue importante ya no lo es. No porque haya dejado de quererte, sino porque he aprendido a darme a mí misma lo que tanto buscaba en los demás». Pedro la observó, sorprendido por la claridad en su voz. Margarita estaba más fuerte, más segura de sí misma de lo que recordaba. Esa mujer que una vez había sido vulnerable, ahora se erguía frente a él con una convicción que no podía ignorar. «Lo sé», respondió Pedro, su mirada bajando hacia sus manos. Parecía arrepentido, pero también genuinamente triste. «Y te pido perdón por no haber estado allí cuando más me necesitabas». Margarita asintió, pero no dijo nada. Sabía que las disculpas, aunque sinceras, no podían borrar el dolor que había experimentado. No podía vivir anclada al pasado, no podía seguir permitiendo que Pedro fuera la razón de sus momentos de duda. Había aprendido que el perdón no siempre era un regalo que se ofrecía al otro, sino un regalo que uno mismo se daba para liberar su alma. «He aprendido que lo más importante es lo que hago por mí misma, lo que soy capaz de construir con mis propias manos y mi corazón», continuó Margarita. «No necesito que nadie venga a darme una razón para seguir adelante. Ya encontré mi propósito». Pedro la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Había algo en ella que lo sorprendía, algo que le recordaba la fuerza que siempre había tenido, pero que nunca había visto con claridad en su amor por ella. «Me alegra escuchar eso», dijo Pedro, con un leve suspiro. «Me alegra que hayas encontrado tu camino. Yo no sé si puedo decir lo mismo». Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. Margarita se dio cuenta de que el Pedro que estaba frente a ella ya no era el hombre que había amado, y aunque una parte de su ser aún sentía esa conexión, sabía que ya no había un futuro juntos. Lo que compartieron en el pasado era solo eso, pasado. Y, por más difícil que fuera aceptarlo, ambos debían seguir adelante por separado. La decisión final. Al cabo de un rato,
Pedro se levantó para irse, pero antes de hacerlo, miró a Margarita una última vez. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por lo que fuimos, por lo que me diste. Aunque no lo creas, siempre estaré agradecido por haberte conocido. Margarita no dijo nada. Sonrió levemente, pero su sonrisa no estaba teñida de tristeza. Era una sonrisa de aceptación, de entendimiento. No necesitaba más palabras, no necesitaba que Pedro se quedara para que ella se sintiera completa. Había encontrado lo que necesitaba dentro de sí misma. Y eso era lo único que realmente importaba. Adiós, Pedro, dijo Margarita, con suavidad, pero con una certeza inquebrantable en su voz. Pedro la miró una última vez, antes de salir por la puerta. Margarita se quedó quieta, observando cómo se alejaba, sin sentir el peso de la despedida, sino más bien una sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba completamente en paz con lo que había sido y con lo que ahora era. La puerta se cerró con suavidad, y Margarita respiró profundamente. La calma volvió a su cuerpo, y con ella, la certeza de que no necesitaba seguir buscando respuestas en su pasado. Ya las había encontrado todas dentro de sí misma. Y aunque la vida seguía, con todos sus altibajos, Margarita entendió que estaba lista para vivir en el presente, para seguir adelante sin ataduras, sin arrepentimientos, y con el corazón lleno de la paz que solo se obtiene cuando se deja ir lo que ya no pertenece. Capítulo 14. Renacimiento y liberación. Los días comenzaron a desdibujarse en su mente, pero, a pesar de la constancia del tiempo, Margarita sintió que su vida había tomado un rumbo tan nuevo que no podía evitar comparar cada paso con el anterior, uno marcado por la incertidumbre y el dolor. Aunque ya no veía el mundo a través de la misma niebla gris que alguna vez la rodeó, a veces las sombras del pasado la acechaban sin previo aviso, como si esperaran que se tropezara. Sin embargo, ya no le temía a esos momentos. Sabía que, aunque la oscuridad podía volver, ella había aprendido a caminar con luz. Habían pasado semanas desde que Pedro se había ido. Margarita había vuelto a su rutina diaria, pero algo en ella había cambiado. Se levantaba temprano, comenzaba sus días con una taza de café mientras observaba la luz del amanecer, y se dedicaba a su arte con una pasión renovada. La pintura ya no era solo un refugio o un escape. Era una forma de entenderse a sí misma, de verse reflejada en cada trazo, de reconocer sus propios procesos y emociones. El lienzo había dejado de ser un simple soporte de colores. Era ahora un espejo que la conectaba con su alma. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva pintura, Margarita se detuvo a observar el paisaje exterior. La luz del sol atravesaba las hojas de los árboles en el jardín, dibujando patrones de sombras que se movían suavemente con la brisa. Un instante de serenidad la envolvió, y entendió algo profundo que había estado guardado en lo más profundo de su ser. La paz no era un destino, era un proceso. Había estado buscando la calma como si fuera un lugar al que llegar, pero la calma siempre estuvo dentro de ella. Era solo cuestión de aceptarlo, de permitir que todo lo que había vivido, bueno y malo, formara parte de su viaje. En ese momento, escuchó el sonido de un coche estacionando frente a su casa. Miró por la ventana y vio a su vecino, Martín, un hombre de carácter tranquilo que había sido amigo de su familia durante muchos años. No era alguien con quien compartiera una amistad profunda, pero siempre había sido cordial, y algo en él la hacía sentirse cómoda. Martín había sido un testigo de su proceso de sanación, pero hasta entonces nunca había hablado demasiado con él sobre lo que había vivido. Sin embargo, esa tarde, algo le decía que quizás esa conversación era lo que necesitaba. La visita de Martín. Cuando Martín tocó a la puerta, Margarita lo recibió con una sonrisa cálida. «Hola, Martín», dijo ella, sin ocultar la sorpresa al verlo. «Buenas tardes, Margarita», respondió él, con una sonrisa también. Parecía algo nervioso, como si estuviera buscando las palabras correctas. «¿Puedo pasar un momento?» «Claro, pasa». Margarita lo invitó a entrar y lo condujo hacia la sala, donde se sentaron juntos en el sofá. La luz suave de la tarde creaba una atmósfera tranquila en la habitación. Martín parecía estar sopesando sus palabras. Finalmente, rompió el silencio. «Quiero hablar contigo sobre algo. He notado que, después de todo lo que pasó, has cambiado. Te veo más tranquila, más centrada. Y aunque quizás no sea el momento adecuado para decirlo, me gustaría saber cómo te encuentras realmente». Margarita lo miró fijamente,
y por un instante, una mezcla de emociones cruzó por su mente. Su vida había dado tantos giros en tan poco tiempo que a veces era difícil explicarlo todo. Pero Martín había sido un espectador silencioso, alguien que, aunque no había estado en el centro de su vida, siempre estuvo cerca, sin juzgarla, sin presionar. «Creo que lo mejor que puedo decirte es que estoy en paz», respondió finalmente Margarita, con una sonrisa tranquila. La paz no es algo que llegue de repente, ni es algo que se pueda encontrar en una sola decisión. Es algo que se construye día a día. Y aunque hay días en los que el pasado regresa, ya no me detengo allí. He aprendido a dejar ir lo que ya no me pertenece. Martín asintió lentamente, como si lo entendiera perfectamente. Parecía aliviado, como si esa confesión le quitara un peso de encima. Era evidente que se preocupaba por ella, pero ahora podía ver que Margarita estaba en el camino correcto. «Me alegra escuchar eso», dijo, con un tono de admiración. «Sabes, siempre supe que eras una mujer fuerte, pero ahora veo que no solo lo eres en el sentido de resistir, sino también en el de sanar, de reinventarte. Y eso, Margarita, es algo digno de admirar». Margarita se sintió conmovida por sus palabras. No necesitaba una validación externa para saber que había dado los pasos correctos, pero escuchar el reconocimiento sincero de alguien que había sido testigo de su proceso era reconfortante. «Gracias, Martín. Realmente significa mucho para mí», respondió ella, sonriendo con una suavidad que reflejaba el agradecimiento que sentía en su corazón. Una nueva conexión. La conversación continuó durante un rato más. Martín compartió algunas historias sobre su vida y su trabajo, y Margarita, por su parte, le habló de su arte y de cómo había encontrado en la pintura una forma de redescubrir su vida. Durante esa charla, ambos se dieron cuenta de que, a pesar de los años de distanciamiento, compartían muchas más cosas de las que pensaban. Martín se levantó para irse al caer la tarde, pero antes de hacerlo, se acercó a Margarita y le dijo: «Si alguna vez necesitas hablar, no dudes en hacerlo. No soy experto en muchas cosas, pero sí sé escuchar, y a veces eso puede ayudar más de lo que uno cree». Margarita lo miró con una sonrisa agradecida. «Lo tendré en cuenta, Martín. Gracias por tu apoyo». Él asintió, luego salió por la puerta, dejando a Margarita con una sensación de gratitud que la llenó de calidez. En cierto modo, esa tarde había sido un recordatorio de que, aunque su proceso de sanación era algo muy personal, no tenía que hacerlo sola. La gente que realmente se preocupa por uno está dispuesta a estar allí, en silencio, sin esperar nada a cambio. El camino adelante. A medida que los días pasaban, Margarita sentía que cada vez más había hecho las paces con su pasado. Ya no veía los recuerdos de su vida anterior como algo que debía esconder o ignorar. Había aprendido a abrazarlos, a reconocer que cada parte de su vida, por dolorosa que fuera, había sido fundamental para que llegara al lugar en el que se encontraba ahora. El arte seguía siendo su mayor refugio, pero además había comenzado a tomar nuevas formas de expresión: la escritura, el yoga, las caminatas largas por los senderos del bosque que tanto amaba. Todo ello le proporcionaba la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Y mientras el sol se ponía una vez más sobre su casa, Margarita se permitió disfrutar del momento, de ese equilibrio en su vida que le permitió por fin decir, con total sinceridad: «Estoy bien. Estoy completa». La vida seguía adelante, con sus altibajos, pero Margarita entendió que, al final, lo único que realmente importa es el viaje que uno hace consigo mismo. Y en ese viaje, había encontrado todo lo que necesitaba para ser feliz. El futuro, aunque incierto, no le causaba miedo. Estaba lista para enfrentarlo, con la cabeza en alto, el corazón en paz y el alma libre. Y, por primera vez en mucho tiempo, Margarita estaba preparada para dar los siguientes pasos, sabiendo que el camino por delante, aunque aún largo, sería uno que valdría la pena recorrer. Capítulo 15. El renacimiento completo. El invierno había llegado, con su aire frío y sus cielos grises, pero, para Margarita, ese invierno no era un símbolo de desolación. Al contrario, había llegado como una metáfora perfecta de todo lo que había dejado atrás. Como el hielo que se derrite bajo el sol, su alma, antes congelada por la angustia y el dolor, había comenzado a florecer en la calidez de su propio entendimiento. A pesar de las estaciones que cambiaban fuera de su control, ella había encontrado su propio equilibrio interior. Las primeras nieves cubrían el jardín de su casa, y desde la ventana de su taller,
Margarita observaba cómo el mundo exterior parecía sumido en una quietud invernal. Aquella paz era un reflejo de lo que ella misma sentía en su corazón. Había aprendido, con cada día, a valorar la tranquilidad que encontraba en su propio ser, y las voces del pasado que una vez la habían atormentado ahora solo eran susurros que se desvanecían al viento. La pintura seguía siendo su mayor aliada, la forma en que podía dar forma a lo intangible, a sus emociones y pensamientos más profundos. Pero algo había cambiado. Ya no pintaba por necesidad o por escape, sino por placer. Por el simple gozo de expresar lo que sentía. Ya no se trataba de evadir el dolor, sino de celebrarlo como parte esencial de su ser. Cada trazo de pincel era un acto de afirmación, de decirle al mundo que estaba allí, que estaba viva, que sus emociones tenían valor, que ella misma tenía valor. Una tarde, mientras se sentaba ante su lienzo, sintió una pequeña vibración en su teléfono. Era un mensaje de Martín, quien había estado en contacto con ella en los últimos meses, compartiendo sus propios procesos de vida. A diferencia de otras veces, esta vez el mensaje no parecía simplemente cordial. Martín había compartido algo más personal, algo más profundo. Margarita, estuve pensando en lo que me dijiste aquella vez. En tu capacidad de sanar, de seguir adelante. Hoy quiero que sepas que, por todo lo que compartimos, me has dado más de lo que crees. Tu forma de ver la vida me ha cambiado. Gracias por ser quien eres. Espero que no pierdas nunca esa luz. Martín. Margarita leyó el mensaje varias veces, sintiendo cómo las palabras de Martín llegaban a su corazón. Había sido testigo de su dolor, de su evolución, pero más importante aún, él había sido parte de esa sanación, aunque en una forma sutil, silenciosa. Sin que ella lo supiera, su crecimiento también había influido en la vida de otras personas. Eso la llenó de una profunda satisfacción. El camino que había recorrido, tan personal y doloroso, no solo la había transformado a ella, sino también a quienes estaban a su alrededor. Margarita nunca se imaginó que su viaje de sanación tendría un impacto en otros, pero de alguna manera, esa era la verdadera esencia de su renacimiento. El poder sanar para sanar también a los demás. Esa noche, mientras el viento soplaba en el exterior, Margarita se recostó en su sofá, mirando el fuego que crepitaba suavemente en la chimenea. Pensó en todo lo que había dejado atrás, en las decisiones difíciles, en los amores perdidos, en las heridas que había sanado. Pero, sobre todo, pensó en lo que había encontrado, su verdadera esencia. A través de todo el dolor, había llegado a la paz. Había aprendido a amarse a sí misma, a aceptar tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades. La liberación final. El día siguiente amaneció claro, con un sol brillante que parecía celebrar con ella todo lo que había logrado. Margarita sintió que no solo había superado un dolor del pasado, sino que había ganado una nueva visión de sí misma, una que ya no dependía de las circunstancias o de los demás para sentirse completa. Era suficiente por sí misma, y esa comprensión la llenaba de una alegría serena. Decidió que era el momento de dar un paso más. No necesitaba hacer nada drástico o grandioso, solo necesitaba liberar algo más. Al salir al jardín, con el lienzo de la vida ante ella, decidió enterrar los recuerdos que aún la ataban al pasado, aquellos que no servían ya más que para pesarlas. Tomó algunas cartas antiguas, recuerdos olvidados, objetos que simbolizaban una época de su vida que ya no existía. Con una sonrisa de determinación, los arrojó al fuego, observando cómo se consumían hasta convertirse en cenizas. No era un acto de olvido, sino de liberación. No quería que esos pedazos de su historia siguieran pesando en su corazón. Con ese gesto, Margarita entendió que, aunque el pasado siempre formaría parte de su vida, ya no tenía que cargar con él. Era su historia, sí, pero ahora ella controlaba el presente, controlaba lo que quería ser, y eso era todo lo que necesitaba. La mirada hacia el futuro. Con el paso de los días, Margarita continuó su camino. Su arte se volvió aún más expresivo, más libre. Ya no temía experimentar, no temía explorar territorios desconocidos. Su vida también reflejaba esa evolución, nuevos proyectos, nuevos desafíos. Empezó a enseñar arte a jóvenes que, como ella, buscaban encontrar una forma de redescubrirse a través de la expresión. Margarita ya no era solo una persona que sanaba, sino alguien que ahora, desde su experiencia, ayudaba a otros a encontrar su propio camino. En su corazón, sabía que este no era el final, sino solo el comienzo de una nueva etapa.
Había vivido muchas vidas dentro de una sola, y cada una de ellas la había transformado, la había enriquecido. El viaje hacia el renacimiento nunca era definitivo, siempre estaba en marcha, como la pintura misma, siempre lista para ser reescrita, reinterpretada. Al mirar al horizonte una tarde, Margarita comprendió que la vida nunca deja de enseñarnos. Y lo más hermoso de todo era que, aunque el camino siempre sería incierto, ella había aprendido a caminar con confianza, a ser la autora de su propia historia. Ya no se trataba de encontrar el significado en los demás, sino en ella misma. La sanación, el amor, la paz, la libertad, todo lo que había buscado estaba dentro de ella, solo había tenido que aprender a verlo. Con una sonrisa, Margarita miró una vez más el paisaje, esta vez con una sensación de gratitud profunda, y, por fin, entendió que no solo había renacido, sino que se había convertido en la mujer que siempre soñó ser. La mujer que, a pesar de todo lo vivido, había aprendido a ser dueña de su propia vida. Y con esa comprensión, Margarita se permitió por primera vez en mucho tiempo simplemente respirar, tranquila y feliz, sabiendo que todo lo que vendría sería solo un hermoso capítulo más en el viaje que ya había comenzado. Y así llegamos al final de La promesa. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje literario. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna nueva narración. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo más historias como esta. Gracias por escuchar.